El síllabus de Pío IX. Con la explicación debida y la defensa científica. Por el Dr. Don José Fernández Montaña. Presbítero de la Rota Española. Con censura y la licencia eclesiástica. Año 1905. Error 78, relativo al liberalismo de nuestros días. De aquí que laudablemente sea establecido por la ley en algunos países católicos, que a los extranjeros que vayan allí, les sea lícito tener público ejercicio del culto propio de cada uno. S.S. Pío IX Alocución Acervissimum, 27 de septiembre de 1852. Capítulo 78. Desgraciadamente permiten los gobiernos todos los cultos. Proposición 78. CONCIBIRONL a sus autores en esta forma, por eso en algunos países católicos sea provisto laudablemente por la ley, que a los hombres que entran en ellos se les permita el ejercicio público de su culto, en la alocución pronunciada por Pío IX en 27 de septiembre de 1852, que empieza con el vocablo Acervissimum, quedó reprobada en pleno consistorio esta proposición del síllabus. Por consiguiente, si ha de predicarse en sentido católico, deberá sonar así: en algunos países católicos se ha provisto, desgraciadamente, por la ley, que a los hombres venidos a ellos les sea permitido practicar su culto en público. Pero la citada alocución, que publicó Pío IX para contener y refrenar en su carrera inicua y revolucionaria al gobierno de Nueva Granada, condena claramente la tesis 78ª de su síllabus famoso con estas palabras: no es para pasar en silencio que la nueva constitución de aquella república, sancionada en estos últimos tiempos, reconoce, entre otros, el derecho de libre enseñanza, y concede a todos omnímoda libertad de expresar sus pensamientos, por monstruosos que sean, así como profesar en público y en PRI. Vado el culto que más quieran, en la proposición que traemos entre manos, se apellida laudable la medida legal de permitir a todos el ejercicio público de su culto. Porque permitiéndose a los que llegan, con mayor razón se permitirá a los ciudadanos que quieran practicar nueva religión. No han de ser de peor condición los de casa que los de fuera. Por donde se colige que tal permiso y autorización legal es lo que llamamos libertad y tolerancia de todo culto, erróneo o verdadero, público o privado. Es verdad que la simple tolerancia, y aun la libertad religiosa, puede ser necesaria, como ya fue insinuado en proposiciones anteriores, tratándose de reinos dominados por la herejía, por el cisma o por el paganismo, que se imponen y amenazan con ruinas, guerras y trastornos sociales. Pero no se trata de tal en esta proposición, sino de países católicos, en los cuales dice, laudablemente, se establece la ley permisiva de todo culto, bueno o malo, y su ejercicio aun público. Y esto, ni se puede ni se debe tolerar sin grande ofensa de Dios, de su voluntad, de su doctrina revelada, y sin gran desventaja moral, y aun material, de tales países católicos. El Señor Dios, Criador de individuos y de naciones, tiene manifestado al mundo desde la cuna misma de la humanidad con cuál culto religioso quiere ser adorado, alabado y reverenciado, según atrás quedó dicho. Declaró a los hombres, desde Adán a Jesucristo, y desde Jesucristo hasta el presente, todo cuanto debemos creer y practicar. Lo cual admitido, como no se puede menos, por ser punto histórico manifiesto de verdad, no se debe en conciencia, ni en justicia permitir, ni tolerar otra cosa contraria en principio. Ahora en nuestros tiempos de ignorancia y aun desprecio de la religión, todo el mundo heretical-arriano trata, proclama y defiende libertad y tolerancia con el error y la impiedad, pero esto, mientras intereses, haberes y fortuna son respetados. Cuando se descubre que la casa de un tolerante será robada y la familia quizá asesinada, entonces se acabó la tolerancia, y a toda prisa se procura freno, sorpresa y pena para los ladrones. Valen, por ventura, menos los intereses de la verdad religiosa y de las almas, riquezas espirituales, que la materia y el sostenimiento del cuerpo. No se transige, ni hay tolerancia para el asesino de los cuerpos, pero se proclama para los herejes asesinos de las almas. Se niega tolerancia al malvado atentador de la pureza de las esposas y de las hijas, y se la concede a cuantos quieren atentar contra el honor, la voluntad de Dios y contra la pureza inmaculada de María Virgen, Madre de Cristo y de los hombres. Como se pudiera comparar la tierra con el cielo, ni al Criador con la criatura. Sin embargo, se predica en leyes y discursos tolerancia para todos los herejes y los impíos con sus cultos, aunque con ellos insulten y menoscaben la gloria y los derechos absolutos de Dios. Pero si el enemigo armado atenta contra la patria, los gobernantes y monarcas defensores de tolerancia le salen al encuentro, y como deber laudable suyo, los refrenan, los combaten y arrojan fuera del territorio. Ni hay tampoco tolerancia para los detentadores y calumniadores de la autoridad y de la paz material pública, pero se concede a los ladrones de la divina autoridad de la Iglesia y del reposo de las almas. Lo cual es injusticia y desigualdad insufrible, propia de insensatos. Por eso León XIII, en la citada e inmortal encíclica Libertas, escribió a toda la cristiandad, y en lo tocante a tolerancia, espanta cuánto distan de la prudencia y equidad de la Iglesia los que profesan el liberalismo. Porque con tal licencia sin límites, concedida a todos en orden a las cosas ya enumeradas, traspasan toda moderación y se ofrecen como quienes no dan más valor a la verdad y honestidad, que a la mentira y la torpeza. Pues a la Iglesia, en cambio, maestra purísima de las costumbres, porque cumpliendo su deber rechaza siempre y niega la licitud de tal linaje de tolerancia, tan perverso como licencioso, le atribuyen falta de mansedumbre y de paciencia, sin reparar,
cuando tal hacen, que apellidan vicio lo que es digno de alabanza. Y cosa singular, en medio de tanta ostentación de tolerancia, son frecuentemente sus defensores duros y estrechos contra todo lo que es católico, y quienes a todo el mundo conceden libertad, suelen a cada paso negarla a la verdadera Iglesia de Cristo. Partidarios de la tolerancia religiosa son hoy muchos devotos que se titulan católicos, pero que por su silencio punible, respetos, miedo y aun halagos a la revolución mansa, son también liberales, si no en teoría, a lo menos en la práctica. Y suelen estos ser los primeros en censurar y llamar imprudencia, locura e intemperancia al celo por la justicia y la verdad íntegra, defendida por la Santa Madre Iglesia y sus buenos hijos. Sin reparar, además, que con su falsa caridad y mansedumbre indebida, prestan favor al anticlericalismo y a las libertades todas de perdición, a los herejes y a las herejías, mostrando grande respeto al maometano, y tachando de precipitados y de impacientes a quienes con bala rasa disparan sin miedo contra la fiera revolucionaria. Todo esto declara, con la autoridad infalible de los vicarios de Cristo, el sabio Torres Asensio en el párrafo segundo de la 15ª de sus cartas excelentes sobre el liberalismo, diciendo: vendremos a parar en que la tan cacareada suavidad y condescendencia, el espíritu de paz y de concordia, no va a resultar sino lo que reprobó el Papa cuando dijo que ustedes, los mansos, tienden la mano al enemigo, que sus errores insidiosos se encubren con aparente velo de caridad, que se esfuerzan por componer la justicia con la iniquidad, que son más funestos que los enemigos declarados, engañadores de gente honrada, enemigos insidiosos que dividen los ánimos, rompen la unidad y debilitan las fuerzas. Son palabras estas del sumo pontífice, y enseguida el ilustrado autor de las cartas, añade: pues entonces, adiós mi dinero. Toda vuestra suavidad y condescendencia es para los de allá, los revolucionarios, y para los de acá, los católicos, dabaísars, falsos amigos, más funestos que los enemigos declarados, y conste que tampoco esto lo digo yo, es el Papa, por los cuales fundamentos pontificios no es laudable, sino vituperable la ley tolerante para todos los cultos, conciliadora del bien y del mal, de la verdad y de la mentira, medidora herética por el mismo rasero, de todas las religiones y en todos los países. 384 Porque, como queda ya insinuado, la Iglesia, según León XIII, se hace cargo naturalmente del grave peso de la humana flaqueza, no ignora el curso de los sucesos y de los ánimos, por los que nuestro siglo va pasando, y por tal causa, sin conceder el menor derecho, sino a lo honesto y verdadero, no rehúye que la autoridad pública soporte algo ajeno de la verdad y la justicia por evitar mayores males, adquirir y conservar mayores bienes, y todavía añade, porque se entienda mejor el sentido de la necesidad, que a veces impone la tolerancia en los reinos hereticals, pero en tales circunstancias, sí. Por causa del bien común y solo por ella puede y aún debe la ley humana tolerar el mal, se tolera lo inevitable, como el dolor de muelas, de cabeza, etc., no puede, sin embargo, ni debe aprobarlo, ni quererlo en sí mismo, porque siendo en sí mismo el mal privación de bien, repugna al procomún, que el legislador debe procurar y defender cuanto pueda. Tal es la doctrina de la Iglesia en orden a la tolerancia, que aprueba allí donde se impone y es necesaria para la paz social y bien general, reprobándola en los países católicos y doquiera que la necesidad y las circunstancias no la imponen. En el cual sentido mismo escribía Pío IX, a 1 de febrero de 1875, dirigiéndose a Zeppelin, explicas y defiendes los sanos principios, condenando cuanto en las leyes civiles se aparta de ellos, y enseñando que si por apremio de circunstancias, y evitar daños mayores, se puede tolerar algo malo en las leyes, no por eso se las ha de honrar con título de legítimas, porque no hay derecho que pueda prevalecer contra las leyes eternas de la justicia, no es otra la doctrina de los papas y de la Iglesia en orden a la tolerancia, soportar lo que por ningún otro camino se puede evitar, ni tampoco impedir. Pero la proposición reprobada en el Syllabus con el número 78 pide todo lo contrario, esto es, tolerar en los países católicos todos los cultos sin excepción, aunque sean inmorales e injustos, puesto que la tal ley, laudablemente para los descreídos, los admite a todos. Y bien pesado esto, en junto, semejante proposición no solo tolera, sino que transige y entra en connivencia con todos ellos, no condena, ni rechaza los herejes, ni las herejías manifestadas por sus cultos, enemigos del único verdadero mandado por Dios en ambos testamentos, es proposición vitanda que capitula con todos los errores, aunque sean blasfematorios contra la divina autoridad, y por lo mismo, contra los poderes humanos, que quiere y sufre legal y laudablemente que los ladrones anden al lado de los hombres honrados y con los mismos honores, que introduce al lobo en el rebaño indefenso e inocente de ovejas y de corderos, proclama la misma consideración para el incrédulo, hereje pertinaz y vicioso, que para la sociedad de los fieles católicos, glorificadores de su Dios, defensores perpetuos de la autoridad y del orden social. La sola idea y definición de esta absurda tolerancia basta y sobra para ser rechazada y condenada por cualquiera ley y autoridad que se llame católica, gobernadora de países donde la mayoría de los ciudadanos profesan el catolicismo. Y para defender con leyes y alabanza tan inicua tolerancia en regiones católicas, habría que comenzar por declarar apóstatas y renegados a los príncipes y los gobiernos que la impusiesen. Todo hombre sincero, fiel y racional que crea en la palabra de Dios y en la divinidad de la Iglesia, única verdadera de Jesucristo, necesariamente ha de combatir y rechazar en países católicos tan impía y monstruosa tolerancia. Nadie oponga a tal verdad pretextos vanos de ignorancia y miedos,
Porque soberanos y gobiernos que ponen reglas y cordones legales por no contraer enfermedades, pestes y miserias extranjeras, establecen la tolerancia para todos los errores, manifiestan sentimientos contrarios a la verdadera fe religiosa, admiten convenios más o menos secretos con el error y los herejes. Lo cual constituye deplorabilísima defección de la verdad, católica y escandalosa deslealtad a la Iglesia de Cristo. Ningún gobierno, por liberal y tolerante que sea, ha emitido jamás leyes en favor de los ladrones, por evitar choques con la policía, por evitar mayores males y hasta muertes. Ninguna república y sociedad organizada publicó en tiempo alguno decretos favorables a los usureros, para no tener que reprimir mayores males. Pero con la tolerancia religiosa en regiones católicas, no se evita, sino que se fomenta el mal, como la historia y la experiencia enseñan. En las memorias cronológicas y dogmáticas del P. de Abrigny, tomo 2, página 105, se refiere a haberse presentado Calvino en la corte de Francisco I, en Fontainebleau, solicitando un priorato vacante, y como no lo consiguiese, amenazó que obligaría a la Francia entera a hablar de su persona. Y así fue, porque enseguida, despechado, comenzó a predicar sus errores entre los católicos, sembró el veneno entre las muchedumbres hasta entonces fieles, y la historia da testimonio, que este fanático ambicioso y mal clérigo, lleno de vicios, pero tolerado, levantó en armas con su propaganda libre la mitad de la Francia contra la otra mitad, para viniesen a las manos y se degollasen vivos. Cuánta guerra, sangre y desventura pública y privada se hubiera evitado, atando codo con codo desde el principio a tan funesto hereje, y dando con su cuerpo en el destierro o el calabozo. Pues efectivamente, las guerras desoladoras y por demás sangrientas que llamamos de los hugonotes se hubieran evitado, pero los hombres intitulados espíritus fuertes y católicos liberales, exclaman, y la libertad de pensar, y la tolerancia de vida a cada cual, a todos los cultos. Pero a tales gritos insensatos, en la práctica, sobre todo, responde Pío IX, en el breve arriba citado. Hay hombres, dice, que preciándose de católicos andan tan obstinadamente enamorados de las libertades de conciencia, de cultos, de imprenta y otras análogas, preconizadas por los revolucionarios, y constantemente reprobadas por la Iglesia, que no ya solo tratan de inducir a tolerarlas, sino que de todo punto sean tenidas por legítimas, y de consiguiente, que se las debe fomentar y defender como necesarias en el presente estado de cosas, cual si pudiese traer prosperidad a las Neisians, ni honra, ni provecho, lo que se opone a la verdadera religión, lo que erige al hombre en regla de sí mismo, desligándolo de la autoridad de Dios, lo que abre caminos libres a todo género de corrupción y errores. Y repito ser histórica y notoria experiencia que los herejes, incrédulos y cismáticos, piden primero, y si lo creen menester, con toda humildad la tolerancia sola, pero en viéndose tolerados legal y laudablemente, como la proposición 78ª requiere, bien presto levantan el grito, reclamando igualdad ante la ley, y por lo mismo, libertad de propaganda y culto público, equiparando la verdad católica al error herético, al cisma religioso y a un político. Siempre hubo inteligencia perfecta entre los herejes y la revolución librepensadora. Ahí está la historia del protestantismo, del jansenismo y del filosofismo judaico, masón, francés, en los siglos XVII y XVIII. Consiste todo ello en que unos y otros, como profesores de mentiras y perversidad, consienten y autorizan el mal, el error y el vicio, porque todos quieren y piden leyes favorables al cisma y a la herejía, cosa que la verdadera Iglesia católica, donde ella predomina, jamás reclama, antes condena la tolerancia no necesaria a la vida de la verdad y al provecho común. Es, por demás, disparatado ofrecer hoy a los ojos aquello de la prosperidad del comercio y de la industria nacional, que consigo lleva siempre, según incrédulos y herejes, la tolerancia religiosa. Porque semejante argumento está ya hace tiempo contestado por el celebrado hacendista Necke, quien demostró con datos claros y positivos, que la prosperidad industrial y comercial de los reinos es independiente de la influencia que puedan tener en ellos los partidarios de la tolerancia. Por el contrario, como la tolerancia con el tiempo produce el predominio de herejes y cismáticos, y estos, con sus locuras, soberbias y pretensiones, disputan con la palabra primero, y con las armas después, los derechos a los verdaderos fieles católicos, que se hallan en posesión, fomentan y suscitan las guerras destructoras de toda industria y del comercio. De la cual verdad dan testimonio práctico y evidente las contiendas y las luchas fratricidas que consigo trajeron los hugonotes de Francia y los campesinos ciegos de Alemania, pretendiendo derechos, ahora iguales, ahora mayores, a los que gozaban tranquilos desde siempre los católicos. Y todo esto sin hacer mención de las horribles y espantosísimas crueldades hechas a los católicos fieles al Papa y a la verdadera Iglesia, ejecutadas por el cisma tenebroso e iniquísimo en Inglaterra. Todas las cuales guerras, hecatombes y sangre humana se hubieran evitado combatiendo en sus comienzos la tolerancia de errores heréticos, del cisma y de vicios tan inicuos como vergonzosos. La familia jansenista, protestante y librepensadora, no cesa de pronunciar la palabra mansedumbre de Cristo, la de intransigencia de la Iglesia católico romana. Y todo ello para defender la tolerancia envuelta en su proposición 78ª del Syllabus proscrita, y por lo mismo vitanda repetimos proscrita, y por lo mismo vitanda, pero yo recuerdo muy bien, que la dulzura del Señor no menoscabó nunca la justicia, y así, a pesar de su maravillosa suavidad, un día tomó un látigo y a ramalazos arrojó del templo de Jerusalén a los traficantes, profanadores de la casa de Dios, y echando por tierra mesas y dineros, dijo a los vendedores, con reparto.
De azotes a unos y otros, quitad todo esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de tráfico o de comercio. San Juan, 2. Hecho, por cierto, que declara virtud divina y fuerza misteriosa, en quien, sin temor a todo un pueblo, que ve rodar por el suelo sus intereses y fortuna, lo lleva a cabo con espanto y huida de los circunstantes. Ni he olvidado la misericordia del divino Maestro con los publicanos, con los pecadores y con los menesterosos, pero al propio tiempo, me parece oír de sus labios aquellas exclamaciones intolerantes contra los fariseos. Mat. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías tenebrosos, devoradores de las casas de las viudas, necios y ciegos, el mismo camino siguieron sus discípulos, quienes como el Señor, jamás quisieron capitular con los herejes contumaces. Por vía de ejemplo, San Pablo, deseoso de ser anatema por los hermanos fieles, hallando a Elimas que pervertía la fe del procónsul Servio, dejó de lado la mansedum. Bri le dijo, hombre malvado y embustero, que no se isas de subvertir los caminos rectos del Señor, mira ya sobre ti la mano de Dios, quedarás ciego y no verás la luz del sol. Pues como Jesucristo y los apóstoles, que jamás quisieron transigencias, ni tolerancia con los herejes pertinaces, propagandistas impenitentes, procedió siempre la Iglesia de Dios. De modo, que no ya laudablemente procuraron Cristo, sus apóstoles y los doctores de la Iglesia tolerancia para los fariseos, los herejes, los errores y los cismas en los reinos católicos, según pretende y quiere la tesis 78 del Syllabus, sino que fueron intolerantísimos e inexorables con todos ellos. Luego bien condenada está la dicha proposición. Fin del capítulo 78.